Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema, bueno, muy importante para muchas personas que viven con diabetes y también para sus familias. Hablamos del daño en los nervios, lo que se conoce como neuropatía diabética. Tenemos información además de fuentes fiables como Medline Plus, que es del gobierno de Estados Unidos, y Healthwise, que usan los profesionales. El objetivo es entender bien qué es esto, por qué pasa, cuáles son las señales y sobre todo qué se puede hacer. Queremos que sea información clara, útil, pensando especialmente en las personas mayores y en quienes les cuidan, ¿verdad? Exacto. Y es que es algo, bueno, bastante común, la verdad. Afecta a más o menos la mitad de las personas con diabetes. Y lo curioso, fíjate, es que los síntomas muchas veces van apareciendo muy despacio, a lo largo de años. Incluso hay gente con una diabetes que avanza lento, que ya tiene daño en los nervios cuando les dan el diagnóstico por primera vez. Vaya. He entendido. Entonces, vamos a desgranar esto. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la neuropatía diabética? ¿Por qué se produce? Pues, en esencia, es el daño que sufren los nervios del cuerpo por culpa de la diabetes. Las causas principales son dos, digamos. Niveles altos de azúcar en sangre, de glucosa, mantenidos mucho tiempo, y también una disminución del flujo de sangre que llega a esos nervios. Ujú. Cuanto más tiempo se tiene diabetes y, bueno, peor controlados están los niveles de azúcar, pues mayor es el riesgo. Y también influyen otras cosas, claro. La edad, tener la tensión alta, el colesterol alto, todo suma. Entendido. ¿Y este daño no afecta a todos los nervios igual? No, me imagino que habrá distintos tipos. Así es, precisamente. Podemos distinguir varios tipos principales. Está la neuropatía periférica. Esa es la más frecuente. Afecta a los nervios, bueno, los periféricos, los que notan el tacto, el dolor, la temperatura, y también los que controlan el movimiento, la fuerza muscular. Vale. Suele empezar típicamente en los pies y las piernas, en los dedos, los pies, y con el tiempo puede afectar también a las manos, los dedos de las manos. De acuerdo. Luego tenemos la neuropatía autónoma. Esta afecta a los nervios que regulan las funciones que no controlamos, las involuntarias. Ah, ¿como cuáles? Pues el corazón, la presión arterial, la digestión, la función de la vejiga, la sexual, incluso cómo regulamos la temperatura del cuerpo. Vaya, cosas importantes. Sí, sí. Y luego están las que llamamos neuropatías atípicas. Ujú. Son menos comunes. Aquí entra, por ejemplo, la mononeuropatía, que afecta a un solo nervio. Podría ser en la muñeca, como el túnel carpiano, o en un pie, o uno que controle los músculos del ojo. Ajá. Y también otras, como la polirradiculoneuropatía, que afecta a varios nervios y puede dar dolor en el tórax, en el abdomen o en la espalda baja, que se va hacia el muslo. Ujú. Estas suelen aparecer de repente y, bueno, a veces mejoran con el tiempo. Hablemos de los síntomas, que imagino que variarán mucho según el tipo, claro. ¿Qué señales deberían alertar a una persona o a quien la cuida? Correcto. Los síntomas dependen totalmente de qué nervios estén afectados. En la periférica, lo más común es sentir hormigueo o ardor, como quemazón, entumecimiento o un dolor profundo que a menudo empeora por la noche. Primero en pies y piernas y luego puede pasar a las manos. Y debilidad también. Sí, también puede haber debilidad muscular y problemas de equilibrio. Pero, ojo, una consecuencia muy importante es la pérdida de sensibilidad. Eso suena peligroso. Lo es. La persona puede no notar si pisa algo puntiagudo, si se hace una pequeña herida, una ampolla, o si toca algo muy caliente o muy frío. Y claro, el peligro es que esas heridas se pueden infectar gravemente sin que se dé cuenta. Uf, Además, la piel de los pies se puede volver muy seca, agrietarse. ya. ¿Y en la autonómica? Has mencionado muchas funciones. Pues sí, los efectos son muy variados. En la digestión, por ejemplo, puede dar lo que se llama gastroparesia. ¿Gastro? Gastroparesia. Significa que el estómago se vacía más lento. La persona siente llenura enseguida, aunque coma poco, tiene acidez, hinchazón, náuseas, a veces hasta vómitos de comida sin digerir horas después. También puede dar estreñimiento o al revés, diarrea. Y claro, todo esto complica controlar el azúcar. Me imagino. ¿Y en el corazón? Pues puede haber mareos al ponerse de pie rápido, lo que llamamos hipotensión ortostática. Hipotensión Ortostática. o que el corazón vaya rápido incluso en reposo. Y una cosa muy, muy importante. A veces esta neuropatía puede hacer que no se note la angina de pecho. El dolor que avisa de problemas de corazón. Exacto. Es como si la alarma estuviera desconectada. Un peligro silencioso, sí. Vaya tela. Más cosas de la autonómica. Sí,
Problemas en la vejiga, dificultad para vaciarla del todo, escapes de orina o no darse cuenta de cuándo está llena. En la función sexual, dificultad para la erección en hombres, en mujeres sequedad vaginal, problemas con el orgasmo. Entiendo. Y otros síntomas, sudoración excesiva, a veces incluso con frío o en reposo. O al contrario, sudar menos, sobre todo en pies y piernas. Y otro punto crítico, la incapacidad para reconocer cuando baja el azúcar, la hipoglucemia inconsciente. Eso es gravísimo. Se pierde la señal de alarma. Exacto. Vital. Y en las atípicas, pues el síntoma suele ser un dolor muy localizado. En la muñeca, en un pie concreto. Dolor alrededor de un ojo con visión doble. Un dolor como en banda en el pecho o el abdomen. O ese dolor lumbar que baja por la pierna. Si aparecen estos, es fundamental ir al médico rápido, porque podrían ser otras cosas serias también. Madre mía, son muchísimos síntomas posibles. Con este panorama, ¿cómo se llega a un diagnóstico claro? ¿Cómo se sabe qué está pasando? Pues el diagnóstico empieza siempre con una buena charla con el médico, explicando bien todos los síntomas, y un examen físico. Se miran los reflejos, sobre todo el del tobillo, que suele afectarse pronto, se evalúa la sensibilidad. Al tacto suave, muchas veces se usa un monofilamento, que es como un hilito de plástico, para ver si se nota. Ajá, sí, lo conozco. También a la vibración, con un diapasón, a la temperatura, y si la persona sabe dónde tiene el pie o el dedo sin mirar. La propiocepción. Entiendo. También se miran los pies, la piel, las uñas, si hay vello o no, y se mide la tensión, sentado y de pie, para ver si hay esa bajada al levantarse. El médico preguntará por todo eso que hemos comentado, el dolor, la debilidad, los problemas de digestión, de orina. ¿Y hay pruebas más específicas? Sí, a veces hacen falta. Por ejemplo, una electromiografía, la EMG, que ve cómo funcionan los músculos eléctricamente, o los estudios de conducción nerviosa, VCN, que miden a qué velocidad van las señales por los nervios. Como comprobar el cableado. Vale. También se pueden hacer pruebas para ver cómo se vacía el estómago, si hay sospecha de gastroparesia, o una prueba de mesa basculante para la tensión. Y a veces se mira el nivel de vitamina B12, porque si falta puede dar síntomas parecidos a la neuropatía. Hay que descartarlo. Bien, una vez está el diagnóstico. La pregunta del millón para quien lo vive. ¿Y ahora qué? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, aquí llegamos a lo más importante, al pilar fundamental. Mantener los niveles de azúcar en sangre lo más cerca posible del objetivo que marque el médico. El control de la diabetes, siempre. Siempre. Es la base. Con una alimentación adecuada, ejercicio regular, los controles de glucosa frecuentes y tomando la medicación, sea oral o insulina, como esté indicado. Es crucial entender esto. Aunque no revierta el daño que ya está hecho, sí ayuda a frenar que vaya a más. Frena la progresión. Exacto. Y en algunos casos puede aliviar el dolor. Y ojo, los medicamentos para los síntomas funcionan peor si el azúcar está siempre alto. Claro, tiene sentido. Luego, para los síntomas concretos, pues sí, hay tratamientos. Hay medicamentos específicos para ese dolor de la neuropatía en pies, piernas o brazos. Hay fármacos para las náuseas, los vómitos, los problemas de digestión. Se pueden tratar los problemas de vejiga. ¿Y para lo sexual? También hay opciones. Medicamentos o dispositivos para la erección en hombres. Cremas lubricantes para la sequedad vaginal en mujeres. Para los mareos al levantarse, pues a veces se usan medicamentos o medias de compresión. Medias de compresión, sí. Y en algunos casos, pues férulas o algún aparato ortopédico pueden ayudar para dar soporte. Has mencionado antes la pérdida de sensibilidad en los pies como algo, especialmente peligroso. Eso me lleva a pensar que el cuidado personal de esa zona tiene que ser, crucial, ¿no? Absolutamente crucial. Vital. Es que al perder esa alarma del dolor, el cuidado de los pies se convierte en la principal defensa contra complicaciones muy serias. Hablamos de infecciones que pueden acabar mal, incluso en una amputación. Por eso, las recomendaciones son muy claras y hay que ser muy constante. A ver, ¿cuáles son esas recomendaciones clave? Pues mira, lo primero, inspección diaria. Mirarse los pies cada día, todos los días. ¿Buscar qué exactamente? Ampollas, cortes, grietas, rojeces, cambios de color, cualquier herida o llaga. Es útil usar un espejo para ver bien la planta y entre los dedos. Un espejo de aumento si hace falta. Vale, inspección diaria. ¿Qué más? Higiene. Lavar los pies a diario con agua tibia, ojo, tibia, no caliente, y un jabón suave. Y secarlos muy bien, sobre todo entre los dedos, que no quede humedad. Aplicar crema hidratante después, en talones, en la planta,
pero nunca entre los dedos. Ahí no. ¿Entendido? ¿Y las uñas? Cortarlas rectas, no redondas ni muy cortas en los bordes, y limar las esquinas con cuidado. Vale. ¿Y el calzado? Fundamental. Usar siempre zapatos o zapatillas, incluso dentro de casa. Nada de ir descalzo. Ni en casa. Ni en casa. Los zapatos deben ser cómodos, de materiales suaves, que no aprieten, pero que sujeten bien. El tipo deportivo suele ir bien. Y los calcetines, también importantes, sin costuras gruesas que rocen. Mejor de algodón o lana. Y un truco. Antes de ponerse los zapatos, siempre pasar la mano por dentro, a ver si hay alguna piedrecita, un clavo, una arruga en la plantilla, cualquier cosa que pueda rozar. Buen consejo. Y, por supuesto, las revisiones médicas. Que el médico o la enfermera revisen los pies en cada visita. Es parte del control. ¿Y si se detecta algo? ¿Una heridita, una ampolla? Actuar rápido. Consultar al profesional sanitario enseguida. Por pequeño que parezca. No esperar a ver si se cura solo. Eso es un error. Queda clarísimo. El cuidado de los pies es un capítulo fundamental. Además de eso, hay otras medidas generales importantes para manejar la neuropatía. Sí, claro. Controlar bien la tensión arterial es importante. A veces se recomienda medirla en casa también. Dejar de fumar. Esto es clave. El tabaco es malísimo para la circulación y empeora la neuropatía. Fundamental dejar de fumar. Totalmente. Limitar el consumo de alcohol también ayuda. Y, bueno, lo que decíamos, seguir el plan de alimentación y de ejercicio. Contar con un dietista o un educador en diabetes puede ser una ayuda enorme. Mirando ya un poco más a largo plazo, ¿qué se puede esperar? ¿Cuál es el pronóstico? A ver, con un buen control de la diabetes y tratando los síntomas, se puede aliviar bastante el dolor y manejar muchas de las molestias. La calidad de vida puede ser buena. Sin embargo, si la neuropatía avanza porque no hay buen control, pues sí pueden surgir complicaciones serias. Infecciones de orina que se repiten y pueden llegar al riñón. Las úlceras en los pies que no curan, con ese riesgo de amputación que ya hemos dicho. Sí. Y no olvidar el riesgo oculto. Que el daño en los nervios oculte el dolor de una angina de pecho y se retrase el diagnóstico de un problema cardíaco. Por eso es tan importante la prevención y el manejo temprano. Exacto. Pillarla a tiempo y controlarla bien es la clave. Entonces, para que quede muy claro, ¿cuándo hay que contactar sí o sí con el médico o la enfermera? ¿Cuáles son las señales de alarma definitivas? Pues mira, se debe consultar en cuanto aparezca cualquier síntoma que pueda sugerir una neuropatía diabética, aunque sea leve al principio, un hormigueo, un poco de entumecimiento. No esperar. No esperar. Y es especialmente importante ir rápido si aparecen esos síntomas de las neuropatías atípicas que comentamos, el dolor en banda, los problemas de visión repentinos y, por supuesto, acudir a las revisiones periódicas, que siempre tienen que incluir el examen de los pies, y consultar inmediatamente si se detecta cualquier herida, ampolla o cualquier problema en los pies, por mínimo que sea. Perfecto. Creo que hemos cubierto los puntos esenciales. Si tuviéramos que resumir, la neuropatía diabética es un daño en los nervios por el azúcar alto y problemas de circulación, muy frecuente en personas con diabetes. Puede dar síntomas muy distintos: dolor, falta de sensibilidad en los pies, problemas de digestión, de corazón, de vejiga, muchísimas cosas. Y la clave para manejarla es, 1, el control estricto del azúcar y 2, ese cuidado diario súper minucioso de los pies para evitar problemas graves. Así es. El mensaje principal yo creo que es ese. Aunque el daño que ya está hecho sea difícil de quitar, sí se puede frenar que vaya a más y se pueden manejar los síntomas. La clave es la constancia. Constancia con el control de la diabetes, con ese autocuidado diario, insisto, la revisión de los pies y hablar mucho con el médico, con la enfermera, para ajustar el tratamiento y pillar cualquier problema a tiempo. Y para terminar, quizá una reflexión que se nos queda ahí. Hemos hablado mucho de lo físico, ¿no? Del dolor, la falta de sensibilidad, los mareos, pero ¿cómo puede influir este daño en los nervios, quizá de forma más sutil, en la sensación general de bienestar? En cómo una persona se siente conectada con su propio cuerpo, con el mundo, cuando partes de su cuerpo ya no mandan las mismas señales que antes. Es algo en lo que quizá merezca la pena pensar un poco, más allá de lo puramente clínico.